¿Qué tipo de incapacidad permanente podría solicitar si tengo una hernia lumbar? Seguidamente en este vídeo lo vamos a explicar. Soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados. Y antes de entrar en el fondo del vídeo, queremos explicar dos servicios gratis de nuestro despacho. El primero de ellos consiste en que valoramos su caso gratis. ¿A qué se refiere este servicio? Se refiere a que si usted está pensando en reclamar una situación de incapacidad permanente, una pensión, y no sabe si cumple con los requisitos para ello, o si tendría derecho o posibilidades, usted simplemente llame a nuestro teléfono y le indicaremos cómo puede usted obtener un informe por nuestra parte sobre la viabilidad de su reclamación de su pensión. El segundo servicio gratuito que ofrecemos es la primera consulta a través de correo electrónico. Es un servicio que está pensado para resolver preguntas concretas sobre dudas que tengan relacionadas con pensiones de incapacidad permanente. Pueden enviarnos su pregunta a la dirección de correo que viene en este vídeo y estaremos encantados de contestarle a la mayor brevedad. Dicho esto, y entrando en materia, en el fondo del vídeo, tenemos que decir que esta pregunta es de las que más nos hacen en el despacho. ¿Qué tipo de pensión de incapacidad permanente podría solicitar en mi caso con el padecimiento de una hernia lumbar? Pues bien, ello tenemos que decir que en primer lugar va a depender del análisis de cada caso en concreto. Una hernia lumbar no es igual para todas las personas ni provoca las mismas limitaciones en cada persona. Además, es lógico que cada persona tiene un trabajo diferente. Hay personas que tienen trabajos de mucho esfuerzo, de muchos requerimientos a nivel de tipo lumbar y otros que los requerimientos son menores. Por ejemplo, pongamos el trabajo del campo, el trabajo de la construcción, trabajos donde los requerimientos de tipo lumbar, de fuerza, de carga, etcétera, son muy elevados. Y hay otros trabajos que, aunque también requieren requerimientos importantes lumbares, como son los trabajos de tipo administrativo, que sí requieren un importante requerimiento lumbar, sin embargo no son tan exacerbados o tan grandes como los que hemos dicho anteriormente. Por ello, lo primero que tenemos que decir es que depende de cada caso. No obstante, con carácter generalista, queremos explicar que va a depender el grado de incapacidad permanente que podamos solicitar de las limitaciones que podamos demostrar de cada parte. En concreto, si se puede demostrar que como consecuencia de la hernia lumbar el trabajador puede seguir realizando su trabajo, pero tiene limitaciones que hacen que su rendimiento sea menor, la ley dice hasta en un 33%, o sea, a partir de un 33% de menor rendimiento, a partir de ese momento, en ese caso, podríamos solicitar una incapacidad permanente parcial para el trabajo habitual. Esto conllevaría el abono, el pago de una indemnización por parte de la entidad pagadora correspondiente, del INS o de la mutua, depende de la causa de la incapacidad, de una indemnización, como decimos, de 24 mensualidades de la base reguladora. Y esta incapacidad permanente parcial es compatible con seguir trabajando incluso en el mismo puesto de trabajo. En caso de que la hernia que tenemos de tipo lumbar nos provoque limitaciones que nos impiden por completo realizar nuestro trabajo habitual, en ese caso podríamos solicitar una prestación de incapacidad permanente total para el trabajo habitual, que está destinada a pensionar, a pagar una pensión a aquellas personas que no pueden realizar su trabajo como consecuencia de esta patología. Esta pensión consiste en el pago de una pensión con carácter vitalicio, aunque puede ser revisada, del 55% de nuestra base reguladora y conlleva que podamos trabajar en un trabajo diferente al que es nuestro trabajo habitual, siempre que ese trabajo diferente sea compatible con la situación de discapacidad o física o de carga mental que tenga el interesado. Es decir, podremos percibir esta prestación con una pensión vitalicia de carácter mensual y que será compatible con un trabajo diferente donde no se nos exijan los requerimientos de tipo lumbar que tenemos afectados. Por ejemplo, un ejemplo típico, el trabajador de la construcción que percibe una incapacidad para trabajar como albañil, por poner un caso, y
podría compatibilizar esa pensión con un trabajo donde no se le exijan requerimientos a nivel de espalda. Por ejemplo, un trabajo, pongamos por caso, de auxiliar administrativo o de conserje o de otra actividad donde no tenga que tener requerimientos importantes de columna lumbar. Por último, queremos hablar también de otra posibilidad, que es la percepción de una incapacidad permanente absoluta. ¿Cuándo podríamos solicitar una incapacidad permanente absoluta? Pues en aquellos casos en que la patología de tipo lumbar que tenemos nos impide realizar cualquier tipo de actividad. Y eso es posible, aun siendo simplemente o solamente, mejor dicho, una patología de tipo lumbar, de hernia lumbar o patologías relacionadas con problemas de tipo lumbar. ¿Por qué? Porque la patología de tipo lumbar puede ser grave, puede dar lugar a una espalda fallida, que se llama, puede provocar dolor no controlado, puede provocar limitaciones en la deambulación, con claudicación de la marcha a los pocos metros, incluso en muchos casos, por desgracia, puede provocar también dolor no controlado, ni siquiera con tratamientos específicos de la unidad del dolor para paliar las limitaciones y el dolor que provoca esa hernia o esa patología de tipo lumbar. Pues en esos casos ciertamente graves, se impide al trabajador, por las limitaciones que provoca, desarrollar cualquier trabajo, incluso trabajo sedentario. Pues si ese es el caso, podríamos solicitar una incapacidad permanente absoluta, que consiste en la percepción de una pensión vitalicia mensual del 100% de nuestra base reguladora. Por lo tanto, depende de las limitaciones que tengamos y una vez relacionadas con nuestro trabajo y con nuestra capacidad laboral, podremos determinar qué tipo de prestación de las tres que hemos analizado en cada caso podríamos solicitar. Este trabajo, insistimos, es individualizado. Aquí simplemente lo hemos expuesto con un carácter de tipo generalista, pero hay que analizar cada caso en concreto para ver cuál es el grado de incapacidad permanente que corresponde a cada interesado. Y esta valoración, como hemos dicho, en nuestro despacho es gratuita. Llamen al teléfono que aparece en este vídeo y le informaremos cómo obtener dicha valoración. Muchas gracias.